Buenos días. Mi nombre es Fiamma Desiree Pérez Treviño y curso en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como primer tema están los derechos subjetivos. ¿Qué son? Son las facultades y potestades jurídicas inherentes a las personas por razón de la naturaleza, contrato y otra causa admisible en derecho. Con esto quiero decir que siempre van a existir para todas las personas, pues no depende de una razón de la naturaleza o alguna otra causa externa para su existencia. Los derechos subjetivos se dividen en derecho real y en derecho personal. El derecho real es la facultad que tiene una persona para gozar y disfrutar una cosa y perseguirla donde quiera que se encuentre. Y el derecho personal es la facultad que tiene una persona denominada acreedor para exigir a otra llamada deudor una conducta de dar, hacer o no hacer. Entre estos dos derechos también existen algunas diferencias. Las del derecho real es que es una facultad que se ejerce sobre una cosa. También es un derecho absoluto que se aplica frente a todos los hombres sin importar quién. Aquí tenemos el ejemplo de un teléfono, que si yo tengo un teléfono que me pertenece, yo lo puedo lanzar, lo puedo quebrar, puedo hacer con él lo que yo quiera, pero al momento de venderlo, ya los derechos que yo tenía sobre esa cosa ya no me pertenecen, porque ya pasaron a alguien más. También las diferencias del derecho personal es que es una facultad para exigir una conducta. Estos derechos son relativos, solamente está obligado a su cumplimiento el deudor y este derecho prevalece hasta que el deudor cumpla con la obligación. Cuando pides un préstamo en el banco, necesitas ir pagando como te van diciendo en los acuerdos que hayan tenido. Y las similitudes que llegan a tener estos dos derechos es que ambos son derechos subjetivos, como ya antes mencionamos. Los elementos del derecho personal son el acreedor y el deudor principalmente. El acreedor es el que soporta la deuda, quien tiene el deber correlativo y está obligado. El deudor es el que sustenta el derecho subjetivo y quien tiene la facultad. El deudor también ve otro punto de vista la obligación como la necesidad jurídica que tiene la persona llamada deudor a otra persona llamada acreedor de dar, hacer o no hacer. El primer elemento son los sujetos, como ya mencionamos, el deudor y el acreedor. El segundo elemento es el objeto, que es el que el deudor debe dar, hacer o no hacer, es decir, la clase de servicio que debe prestar a su acreedor. Y como por último está el tercer elemento, que es la relación jurídica entre el acreedor y el deudor, llamado el vínculo jurídico que ata al acreedor del deudor. Son las relaciones que el derecho toma en cuenta para asignarle consecuencias jurídicas. Las fuentes de las obligaciones. ¿Qué son? Toda obligación nace de un acto o hecho jurídico, natural o del hombre, que trae consigo consecuencias jurídicas y de esta relación entre el hecho o acto de la ley y de ahí surgen. Aquí hay dos ejemplos, en ambos ocurren accidentes. En el primero es donde está la ventana que se quiebra por una pelota de béisbol. Las personas tienen que hacerse responsables si dañaron a otra persona, a un tercero, que pudo haber estado cerca y el golpe de la pelota lo pudo haber golpeado. O los vidrios también pudieron haber causado daños. Y también pagar los daños de la casa. Y pues aquí en la otra imagen están los dos autos chocados y el culpable es el que tiene que hacerse cargo de los daños que le hizo a la otra persona. Las fuentes de las obligaciones también se dividen en varias. La primera de ellas son los contratos, que es un acto que crea o transfiere derechos y obligaciones. Sus características es la voluntad de los sujetos para obligarse, consciente de sus derechos y obligaciones. También es conocida como un acto jurídico, pues manifiesta exterior de la voluntad, tendiente de la producción de efectos del derecho sancionado por la ley. Un ejemplo es cuando compras un carro, necesitas hacer un contrato y ver los requisitos que se han marcado cuando lo compraste. El segundo es el hecho ilícito, que es la conducta antijurídica, ya sea porque viola una disposición jurídica o el deber jurídico de respetar el derecho jurídico. Sus características es que no involucra una voluntad mutua de las partes para obligarse a pesar de que no sea el resultado final.
También es conocida como un hecho jurídico, pues todo acontecimiento o circunstancia que genera consecuencias jurídicas provocado por el hombre o la naturaleza. También tiene que existir un sujeto, un objeto y una relación que fue creada por el deudor y el acreedor. El ejemplo es cuando hay un choque porque una de las personas está alcoholizada. Ya lo mencionamos anteriormente, la persona alcoholizada tiene que hacerse responsable por los daños que le pudo causar a la otra persona con la que chocó. La declaración unilateral de la voluntad. La exteriorización de la voluntad sancionada por la ley, que implica para su autor la necesidad jurídica de conservarse en aptitud de cumplimiento. Voluntariamente, una prestación de carácter patrimonial, pecuario o moral, en favor de la persona que eventualmente puede llegar a existir o si existe, aceptar la prestación ofrecida o con la cual hacen nacer a favor de una persona determinada, un derecho sin necesidad de que éste acepte o finalmente con la cual extinga para sí un derecho ya creado a su favor. El ejemplo es cuando se ofrece una recompensa para su perro perdido. Una de las personas tiene la necesidad de encontrar a su mascota perdida y ofrece algo a cambio de saber con el paradero de su mascota. Después está el enriquecimiento ilegítimo, que se deriva de un hecho voluntario ilícito mediante el cual aquel que se enriquece en prejuicio de otro está obligado a indemnizarlo a su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido. Sus características es que no existe una causa eficiente que justifique la disminución de un patrimonio o enriquecimiento de otro. No existe una causa jurídica que explique el desplazamiento total o parcial del patrimonio de otra persona a la otra. El ejemplo es cuando llega dinero de tu cuenta bancaria sin que sepas la cuestión de por qué pasó. Tienes que verte en la obligación de hablar con el banco y decir que te cayó dinero en tu cuenta sin saber la razón de por qué pasó. Tal vez pudo haber sido un accidente y tienes que hacerlo saber, si tú haces uso del dinero puede llegar a ser también un delito. Después está la gestión de negocios, que es cuando una persona asume oficialmente la gestión de un negocio ajeno por motivo razonable, sin intención, obligada convencionalmente o legalmente. En esta característica es que no se requiere necesariamente la ausencia del dueño del lugar, sino más bien su imposibilidad de actuar al respecto. El ejemplo es que un vecino se encuentra fuera y además te pide que alimentes a sus gatos, pero te das cuenta que está una tubería averiada y por esto se está tirando el agua, entonces decides repararla. Tú decides repararla sin esperar nada a cambio y se lo haces saber a la otra persona y ya es cuestión entre ambos un acuerdo al que lleguen a tener. Y por último está el riesgo creado, que es cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o otras cosas análogas. Está obligado a responder el dueño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser de que muestre que este daño se produjo por culpa de una negligencia inexcusable de la víctima. Su característica es que no está presente el elemento de la culpa. El ejemplo es cuando en el gimnasio, haciendo ejercicio, decides ir a otro aparato y el piso está mojado, pero no hay cartel y caes, haciendo que te hagas un esguince. Entonces aquí los culpables es el gimnasio que no puso un cartel que decía que el piso estaba mojado, entonces tiene que hacerse responsable por los daños que te pudo haber hecho. En conclusión, con esto he aprendido que las fuentes de las obligaciones son muy importantes, pues gracias a estas hay algo que nos da la seguridad y respaldará en dado caso que no ocurra un accidente, ya que todos estamos expuestos a sufrir un accidente, sea o no sea voluntario, sin importar en el establecimiento o lugar, por lo cual también existen personas y empresas que pudieran decidir no hacerse responsables del incidente. También es necesario estar informado sobre estas,
pues nosotros mismos podemos ser quienes ocasiona o lleve a cabo esas obligaciones. Por tanto, si no investigamos en qué consiste cada una de ellas, no sabríamos en qué realmente nos estamos involucrando o cómo reaccionar ante una situación de esta magnitud. Aquí está el cuestionario y ese es el fin. Gracias por prestar atención.